Uno no llega a conocer qué son los ataques espirituales hasta que los vive. Y yo los viví. Si no hubiera sido porque en pandemia me empecé a acercar a Dios, yo hasta esta fecha no hubiera sabido qué hacer en varios aspectos de mi vida. Desde chiquita siempre fui cristiana, nací con mis padres siendo cristianos, mi hermana, mi abuelo, toda mi familia. Y hasta pandemia fue cuando realmente empecé a buscar más de Dios. Pero es ahí cuando te das cuenta que Dios siempre te estuvo buscando. En octubre del 2024, a mi mamá la diagnosticaron con cáncer de mama etapa 5, la más avanzada etapa del cáncer de mama. Y yo me iba a casar en noviembre de ese mismo año, por lo cual mi mamá dijo, ¿saben qué? No le vamos a decir nada a Dani sobre el cáncer. ¿Por qué? Porque yo no quiero que llegue a cancelar su boda por esta noticia o que ande triste por esta noticia, y ella necesita enfocarse en su boda, en sus preparativos, en todo. Así que no le vamos a decir absolutamente nada. Y así fue hasta diciembre del siguiente año, de diciembre de 2025. Para esto, Dios empezó a manifestar de diferentes maneras en mi vida. Desde el diciembre de ese año, yo empezaba con que tenía que empezar a hacer un ayuno. Yo jamás había hecho un ayuno. Y en una iglesia a la que yo empecé a ir, que no era la que iba con mis papás, te enseñaban el ayuno de Daniel y yo lo empecé a hacer. Y en una ocasión, pues, ¿cómo te lo puedo explicar? Es que es muy difícil, para mí es la primera vez que digo esto. Dios se manifiesta de diferentes maneras en tu vida. Aunque no te des cuenta, Dios se manifiesta. En una ocasión, el pastor de esa iglesia dijo, si vienes acompañado de alguien, pregúntale cuál es su petición, qué es su necesidad y ora por ello. Para esto, yo invité a mi mamá a que me acompañara a ir a esa iglesia. Fuimos las dos solas y cuando volteé a ver a mi mamá, algo sentí como que me dijo, ora por ella, antes de que el pastor dijera eso. Y yo dije, ¿por qué? ¿Qué tiene mi mamá? En ese momento, yo dije, no, porque me voy a soltar a llorar. Yo tenía el nudo en la garganta cuando sentí eso. Yo dije, ¿qué tiene mi mamá? Entonces, como no obedecí esa palabra, esa voz que me dijo eso, que era Dios, lo habló a través del pastor, de ese que estaba ahí. Y fue cuando dijo, ora por esa persona, ora por su petición, su necesidad. Entonces yo volteé a ver a mi mamá y le digo, ¿cuál es tu necesidad? Pero yo como que con el nudo en la garganta, ¿saben? Y mi mamá no me dijo nada y ella empezó a orar por mí. Por cosas bien exactas que yo jamás le dije que era mi necesidad. Yo le dije, por nuestro trabajo. Pero mi mamá no oró por nuestro trabajo. Oró por cosas mías personales que yo nunca le dije que eran mi necesidad. Y ella oró por eso. Para esto, regresando de mi luna de miel en diciembre, como la primera semana de diciembre o la segunda, pues yo noto a mi mamá muy extraña. Mi papá no había ido a trabajar, mi hermana estaba en la casa, toda la dinámica en la casa estaba extraña. Entonces le pregunto a mi mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué mi papá no fue a trabajar? Y me dice, ¿sabes qué? Estás muy preguntona, te voy a decir ya qué es lo que está pasando. Vamos a su habitación, se sienta y me dice que el 31 de diciembre los doctores le dijeron que mi mamá tenía cáncer de mama etapa 5 y estaba muy avanzado. Para esto, como un mes antes más o menos, mi mamá estuvo yendo a la clínica a que le estuvieran haciendo exámenes y estudios. Todos me decían que era por hemorroides, cosa que mi mamá sí tenía, pero no era por eso. Era porque ya le habían detectado algo de eso
y y el resultado definitivo fue el 31 de octubre. Ese día yo fui a cenar a la casa de ellos y créanme que fue la cosa más normal. O sea, estaban risa y risa, pero a la vez los sentía raros de los ojos a todos, pero no dejaban que se perdiera como que la convivencia de todos, de estar alegres, de estar conviviendo de la cena. Entonces, mi hermana, mi papá y mi mamá pasaron por eso por mucho rato, de estarla llevando a las clínicas, de los estudios, de shalala. Para esto nosotros en pandemia nos fue muy mal en nuestro trabajo, perdimos clientes, cerramos negocios y y habíamos desistido ya de del seguro médico de gastos mayores. Entonces ya cuando eres un adulto mayor ya no te dan chance de volver a tomar de nuevo el seguro, y menos si ya tienes un antecedente así, porque mis papás no sabían eso. Entonces cuando fueron dijeron que por lo del cáncer, y dijeron pues no, o sea, porque no te lo van a hacer válido, porque ya tienes una enfermedad. Entonces se fueron a las de la clínica del IMSS, y créanme que ahí Dios cómo ayudó a mis papás desde el primer momento. Le ponía como angelitos de personas que los ayudaban bastante, porque algunos de ustedes sabrán que en el IMSS es muy difícil que te atiendan bien, con buena cara y a tiempo. A mi mamá le agilizaban todos los estudios, todos. Y gracias a Dios, dentro de todo eso, de ese hospital, había una persona que era amiga suya de la iglesia donde ellos iniciaron, cristiana también. Y qué bendición fue cada médico que atendió a mi mamá mientras yo no supe nada. Déjame decirte que Dios hace milagros, que lo que pudo hacer ayer lo puede hacer hoy. Y mi mamá fue uno de esos milagros enormes, que tú dirías es algo muy difícil, no la va a librar, y Dios la sacó de ahí. Para esto, cuando yo supe, yo le dije a mi mamá: mamá, ¿te acuerdas lo que te dijo el pastor cuando yo iba a nacer? Que los médicos te decían que si morías tú, la bebé podía nacer, o que si la bebé nacía, tú te podías morir. ¿Y qué te dijo el pastor? Una cosa es lo que digan los doctores y otra cosa es lo que diga Dios. Bueno, una cosa, mamá, es lo que diga Dios y una cosa es lo que digan los doctores. Vamos a creer en lo que dice Dios. Y tú estás sana en el nombre de Jesús. Y empezamos a orar por el espíritu de muerte que no proviene de Dios, por esa enfermedad, por todo. Y ella me dijo, fue justo lo que le dije al doctor, y él se molestó. Que yo le dije, perdón doctor por lo que le voy a decir, sé que usted es médico y lo respeto, pero yo conozco quién es Dios, más a usted no lo conozco, y yo sé que esto no es para mí. Se me está acabando el tiempo del video, pero pasa que le hacen la biopsia en enero, en febrero le dan los resultados, y resulta ser que el tumor que estaba grandotote, no recuerdo ya de cuántos centímetros, si de 5 o de más, ya no me acuerdo, se redujo a 3. Se redujo el tumor maligno. Le hacen la cirugía a mi mamá, y cuando le extraen los tumores, el tumor no era un tumor, eran 11 tumores los que mi mamá tenía en su seno izquierdo. Para esto, déjame decirte que ahorita mi mamá no tiene cáncer. Ya no tiene nada de cáncer. El resultado final, si mal no recuerdo, lo dieron en abril, donde decían que ya no tenía cáncer mi mamá. Le habían retirado todo y no necesitaba quimioterapia, ni radioterapia, ni nada de eso. Sus uñas estaban calcificando, y al estar orando por ella, a las 2 semanas de estar orando por sus uñas empezaron a regenerar. Y el cabello, lo que se le había caído, le empezó a crecer. Dios hace milagros. Y si tú eres una persona que necesitaba oír esto, te lo vuelvo a decir. Dios hace milagros.